Lizzy Rocks. Lizzy Rocks es la receta para sonreír. Les ¿cómo están? Yo muy pero muy emocionada, estoy en un lugar muy especial con dos grandes personalidades que ahora vamos a conocer, quienes acaban de hacer una película que se acaba de estrenar el 9 de abril, Lo Mejor del Mundo, y aquí estoy con el señor Michelle Brown. ¿Cómo estás? Muy bien, con qué buena energía empezaste la entrevista, me gusta. Me encanta, aquí con toda la actitud. Bien. Con toda la actitud y con toda la energía. Y bueno, pues el señor Michelle Brown, un gran actor con gran trayectoria, y definitivamente ahorita vamos a platicar y vamos a poder descubrir mucho más de ti. Y bueno, por supuesto que quiero presentarles un niño con una gran magia, y él es Martino Leonardi. ¿Cómo estás? Bien. ¡Eso! Muy contento también. Quienes son, bueno, los dos protagonistas de esta maravillosa película, Lo Mejor del Mundo, padre e hijo interpretan. Bueno, Michelle interpreta al personaje de Gallo y Martino interpreta al personaje de Benito. Así es que vamos a comenzar a preguntarles, primeramente, Michelle, para ti, ¿qué significó interpretar a Gallo? Bueno, yo desde que leí la película me emocionó mucho, tenía ganas de hacer una peli que toque las fibras de un lugar diferente. Creo que tenemos muy pocas cosas en común, Gallo y yo, en cuanto a la percepción que tienen de la vida, a cómo se relacionan con los niños, y interpretar a un personaje que se despegaba tanto de mí me pareció un reto muy interesante, y la peli en general me parece una gran película. Iba a ser un gran experimento porque iba a trabajar con un niño que es Martino, pero que nos conocimos en el casting, y después es una peli que es un ping-pong de los dos constante. Entonces, como te contaba antes de la entrevista, la peli tuvo mucho de improvisación, de jugar a ver qué encontrábamos en el camino, y nada, nos hicimos muy amigos y nos lo disfrutamos mucho. Me encanta, y así lo proyectan en la pantalla. No imaginaba que definitivamente entre Gallo y Michelle no había como que casi ningún tipo de como, ¿no? Semejanza, por decir. ¿Y qué pasa contigo, Martino y Benito? ¿Qué te identificas con tu personaje? ¿Qué crees que tienen en común tus personajes? El personaje contigo. Benito y yo, a ver, en común. Porque, o sea, sí tengo en común, pero no muchas cosas. ¿Qué te gusta de tu personaje que dices, eso le gustaría también a Martino? Me gusta el personaje Benito porque es gracioso, pero a veces muestra los sentimientos. Se abre al público como se abre con Gallo. Ok. ¿Y en relación a ti, tú también eres así? ¿Muestras tus sentimientos? Los muestra más Benito, pero sí. Ok, me parece increíble. Oye, y platícame, ¿cómo llega este proyecto a tu vida? ¿Cómo lo recibes? ¿Lees el guión y dices, me comentabas, quiero hacer esto? Un mensaje, digamos, a lo mejor distinto a lo que habías venido haciendo, pero un mensaje que sin duda alguna va a impactar en muchas de las relaciones de padres e hijos. Me habló Troy, que es un amigo de VH5, y me dijo, Mitch, esta peli me encantaría que la hagas. Yo ya había visto la película porque es un remake de una peli argentina. En cuanto terminó la frase, le dije que sí, wow, que quería interpretar al personaje de Gallo. Vi la película y me enamoré de la película. Soy muy niñero, me gustan los niños, y jugar y convivir y experimentar, y me parecía una película muy interesante de hacer, y creo que era un perfil de personaje que no había hecho. Entonces, por todos lados me parecía un gran reto, aparte, trabajar, que hagamos toda la película con un niño y que los dos seamos los protas de la peli, y sabía que iba a pasar lo que pasó en la película, que iba a terminar empapándome de nuevo de la naturalidad de un niño, y de entender que para que las cosas funcionen no hay que echarles tanta cabeza. Definitivamente fluir como ellos fluyen, y como que uno absorbe esa energía tan bonita y termina siendo un gran beneficio para uno. Sí, completamente. Creo que fue un gran aprendizaje para mí. Increíble, qué bonito que hayas decidido hacer este proyecto. Y para ti, platícame, sé que es tu primer proyecto, tu primer película. ¿Cómo llegó esta oportunidad? ¿Ya soñabas tú con ser actor, con hacer una película? Cuéntame. Ya lo he dicho en varias entrevistas, he dicho que yo siempre me ha gustado hacer esto de las películas, el teatro y todo esto, pero nunca me imaginé estar en la aplicación más conocida de la televisión. Netflix. Sí. Y que
nunca me lo imaginé así como de, es un sueño, para mí no era una realidad en ese momento. Y a mi mamá una vez estaba yo acostado, ella estaba acostada y le llegó un mensaje, no le llegó un mensaje, está en Facebook y le aparece esto, el casting, y yo digo, ¡ah! Y así siento que desde el primer casting, Miguel y yo tuvimos buena química. Y me gustó mucho esto y siento que algo que transmite mucho la película es que la biología de un padre no es lo único que es un padre. Un padre es el que te cuida y el que te da amor. Así es quien te acompaña y está contigo y te apoya. Y qué bonito que desde que se conocieron en el primer casting tuvieron esta conexión que yo creo que es verdaderamente impresionante. Ya platicábamos previo y me decías que la película obviamente tiene un guión, ¿no? Pero muchas de las escenas están construidas a base de la improvisación. Quiero que los dos me cuenten un poquito cómo es esto, cómo lo vivieron, cómo sienten. Chava Espinosa, el director, que es un gran director y que tiene una muy buena forma de comunicar lo que él quiere que los actores transmitan. Y en este viaje él lo que nos pidió, y particularmente a mí, es de que, bueno, a los dos, de que mantengamos vivo el guión, que no nos vayamos tal cual la letra, que nos olvidemos un poco de la letra, que entendamos la estructura y hacia dónde vamos, y que si hay emociones que aparecen, que las dejemos salir. Y así fue, y creo que para Martino fue un gran experimento también, porque me acuerdo que Martino traía las escenas, o sea, las tenía muy claras, y Chava le decía, olvidémonos de eso, y miremos lo que nos pasa en el camino. Y hay muchas partes de la película que son reales, que hay emociones que son reales, que hay reacciones de Martino que son reales, y de eso nos íbamos agarrando y lo íbamos construyendo en el camino. Por ejemplo, varias escenas en el auto, o en la que yo le dije, yo no tengo ni mamá ni papá. Esa escena fue totalmente natural, o sea, no fue tan planeado, o sea, los sentimientos, Chava Espinosa nos dijo que los sacáramos, que no sea así tal cual el guión, sino que nosotros interpretemos los sentimientos de Benito y Gallo. Y eso no muestra más que la gran capacidad que tienes y el gran talento que tienes interior para poder justamente meterte en la piel del personaje y desde el fondo de tu corazón transmitirnos a todos justamente pues todo esto que estaba viviendo, porque recuerdo muy bien ese momento de la película, esa escena, y de verdad es fuerte y es maravilloso. ¿Cuál fue la escena que más marcó, digamos, para ti este proyecto? Es una escena que digas, wow, me voy con eso. Hubo muchas. Hay una escena cuando lo veo irse con su papá, que es un perfil de papá que reúne todo lo que mi personaje no tiene. Es una escena muy dolorosa y muy bonita, y con Martino hubo varias escenas. Hay una escena que no sale, de hecho, en la peli, la del caballo, que decía Martino justamente, que es una peli muy bonita, una escena muy bonita. Cuando él me dice no me dolió, lo dijo con una naturalidad también impresionante, que fue otra gran escena. Y después hay una escena con Fernanda del Castillo, que es una gran actriz, que es prácticamente una escena de los dos que parece como un monólogo, donde ella me cuenta lo que piensa de mí como padre, lo que cree que debería ser, y Fer se echó una escena que está impecable, que la verdad agradezco mucho que me haya tocado con ella. Definitivamente en la primera parte de la película todos te queríamos ahorcar. Sí, me imagino. Pero justo es muy bonito ver la evolución del personaje, ¿no? Y obviamente la manera en la que lo interpretas. ¿Y a ti cuál fue tu escena, como alguna escena que te haya conmovido mucho, que te haya sentido entremecer, vibrar? Hay varias, por ejemplo la de no me dolió, la de yo no tengo ni mamá ni papá, o en la escena de él que es como cuando vamos a buscar al terapeuta de Alicia, que para preguntarle cuál es mi papá, y que yo le había dicho anteriormente a Gallo que si haces esto y después esto y te tocas el corazón, Ajá. mandas un mensaje para que te digan toda la verdad. Ok. Casi con esas mismas palabras. Y después lo hace, y esa fue como una escena muy graciosa para mí. Otra que no es escena, es antes de la escena, fue una que estamos así comiendo, está Alicia, Diana y nosotros dos. Y en esa escena yo tenía la mitad de mi hot dog y una malteada. Ajá. Antes de esa escena
lo cortaron a mitad del hot dog porque me había comido como un buen de hot dogs y ya no podía más para la escena. 7 hot dogs, ya no cabía más para la escena. Y 2 malteadas, y así que estaba... no podía más. Qué bonita experiencia. Yo quiero que los dos me digan una cosa. Cuando tú te vas y él se queda platicando con su supuesto papá, ¿verdaderamente no era tu papá o simplemente no lo preguntaste en su sentir? Porque me queda claro que la película no lo dejó ver. ¿Tú qué piensas? ¿Que era o que no era? Yo creo que sí era, yo creo que sí era y por eso la conexión de los dos. Creo que la peli justamente habla que padre no es únicamente el padre biológico, sino el que te cría, pero también creo que hay algo en la paternidad que tira y que cuando un padre y un hijo se encuentran, como se encontraron en ese momento, hay algo que está sucediendo en ese momento que es genuino y la peli lo plasma de una manera impecable, en una primera mirada que tienen. Sí, yo definitivamente pienso que era, pero me pareció muy maravilloso como justamente remarca el mensaje de decir la paternidad. Padre es quien te acompaña, quien se preocupa por ti, quien te procura y te cuida. ¿Tú crees que era? ¿Sí era? De hecho, yo se lo pregunto y en la escena que marcan cuando me está viendo que me abraza, me había dicho que sí. Ok. Pero en realidad esa escena no solo nunca la mostraron, sino que estábamos hablando de cosas totalmente diferentes a la película y solo cuando escuchamos el timing me abrazó y en ese momento se supone que me dice sí, soy tu papá y después pero en realidad estábamos hablando de cosas totalmente diferentes y fue como muy graciosa esa escena porque la emoción que yo tuve cuando paso solo que le digo Alicia es mi mamá, la escena fue muy emotiva sí. Porque la mirada es muy real. La mirada de él es muy real para mí. Totalmente así lo refleja, por eso uno como espectador dice, wow, o sea, sí, claro que sí, pero qué bonito que lo dejen a lo que uno interprete, pero que además inmediatamente refuerza esta idea que es la película. Y por último me gustaría hablar de este mensaje cuando te encuentras en el aeropuerto con tu amigo conocido y entonces te dice esto que te hace completamente cambiar el chip, que creo que este es un mensaje para todas las personas, mamás, papás, abuelitos, abuelitas, niños y niñas, ¿no? Cuando dices, uno siempre va para adelante como buscando más, ir tras sus sueños, tras sus objetivos y a veces es bueno retroceder y cuando retrocedes te das cuenta de que hay que pararse a pensar a veces en la vida y dejar de mirar el jardín de al lado y entender qué es lo que tenemos y no lo que nos hace falta. A veces lo que tenemos es un montón. En este caso, mi personaje lo que tiene es a su hijo, que es alguien que le demuestra que la vida está hecha de otra manera y creo que lo importante y justamente lo que nos hace reflexionar de la película es eso, entendamos qué tenemos y dejemos de ver lo que tienen en el jardín de al lado. Así es, porque a veces tenemos lo más importante y se nos olvida, ¿verdad? Yo creo que este es un mensaje precioso de la película. Por último, me encantaría que le comentaran a los listeners un consejo. Ahí atrás hay muchos niños y niñas que nos están escuchando, que nos están viendo y que sueñan con diferentes cosas. ¿Cuál sería tu mejor consejo para ellos y tú también para que nos lo compartas, para que sigan y aprendan a luchar por sus sueños? Yo creo que el mejor consejo es primero estudiar. Si es lo que tienen ganas de hacer, que estudien para tener las armas para poder defender este oficio que no es nada fácil y que insistan y que no dejen algo muy valioso que tienen los niños en este oficio, que es la naturalidad, porque a veces creemos que hay que tener mucha estructura para poder hacer las cosas y de repente lo que entendemos los grandes trabajando con niños es que las cosas tienen que ser de la manera que son y no hay que ponerle tantas capas. Increíble. Y tú, Martino, ¿qué le dirías a todos los niños y niñas que tienen un sueño como el tuyo, diferente, pero que quieren algo en su vida? Que no importa lo que pase, no importa quién les diga lo que les diga, sigan su sueño, nunca lo dejen si es lo que realmente quieren, síganlo hasta donde quieran y lo van a lograr. Muchísimas gracias, de verdad que tienes un futuro increíble y brillante, eres un niño mágico, talentoso y de verdad te deseamos lo mejor del mundo. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros tu experiencia. Seguramente todos los listeners están encantados así como yo, así es que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.